En este video se va a presentar la práctica número 4, muestreador y retenedor de la clase de control avanzado. En este video se va a presentar el procedimiento y desarrollo de la elaboración de esta práctica, que es la simulación del muestreador y retenedor. Bueno, el primer paso de nuestra práctica es el circuito de la figura 4.4, realizar la operación de muestreo sobre la señal B de T y generar una señal muestrada B de T subíndice T. Este circuito consta de las siguientes partes, que es el generador de pulsos de muestreo, el inversor lógico y el interruptor analógico, que es un switch bidireccional. Es prácticamente este. Se desarrolló en Proteus, que es la parte del timer, nuestro inversor, que vendría siendo junto con nuestro muestrador, que es este de aquí con el switch bidireccional, y esta sería nuestra resistencia del retenedor. Entonces el primer paso es armarlo, el segundo es implementar el sistema y probarlo por partes y verificando el correcto funcionamiento de cada una de ellas. Bueno, pasamos aquí al Proteus y de nuestro timer es la salida número 3. Entonces está configurado para que salga al inversor y al osciloscopio. Podemos verlo en la figura amarilla, en la señal amarilla. Tenemos después la señal del inversor, que es prácticamente la que va a activar o cerrar nuestro switch, que es esta de aquí, ya invertida, que se ve en la señal azul. Tenemos la señal de nuestro alternador, que es prácticamente nuestra salida BDT, que está configurada en el osciloscopio en la figura roja. Y tenemos nuestra resistencia de retenedor, que es prácticamente ya la señal muestreada. Entonces corremos el programa y aquí lo tenemos. La parte amarilla, como habías dicho, es el PWM del timer. La azul es el inversor. La zona roja, o en este caso rosa, es la señal BDT. Y la verde es nuestra señal ya muestreada. Entonces, ya hemos visto que funciona cada parte de ellas. Y lo que dice es que comprobemos y analicemos el proceso de muestreo para diferentes señales de entrada y con una senoidal de 1 kHz con una amplitud de pico a pico de 10 voltios. Bueno, esto ya se había hecho anteriormente. Aquí está nuestro alternador con 10 voltios y 1 kHz. El siguiente paso es, si se tiene señales con demasiados ruidos, inserte los capacitores electrolíticos en ambas fuentes de voltaje como se muestra en la figura. Bueno, como es una simulación, prácticamente no es necesario. Sin embargo, aquí se diseñó en caso de que los voltajes se tomaran de estas partes. El siguiente punto dice que midamos el rango de frecuencias mínimo y máximo de la señal de la salida del generador del pulso variando el potenciómetro. Bueno, nosotros con este potenciómetro podemos variar la frecuencia de muestreo y lo vamos a probar a continuación. Tenemos ahí listo la medida del osciloscopio y vamos a hacerlo la frecuencia mínima, perdón, la frecuencia máxima de muestreo, que es esta. Obviamente, como al tener la señal así, lo que alcanza a muestrear es la parte inversora, es por eso que se ve así. Vamos a aumentar la señal, se ve así. Podemos seguir variando y podemos ver cómo cambia la señal de muestreo. Obviamente, entre más abierto el potenciómetro, más es el tiempo de muestreo de la señal. Muy bien. El siguiente paso dice variar la frecuencia de la señal senoidal a un valor en el rango de 30 kHz a 50 kHz. Y observemos el comportamiento simultáneo de la señal de entrada y de la señal de la salida. Y ajuste el valor de la frecuencia para obtener un proceso de muestreo equivalente, aliasing, o la señal salida que no es muestreada adecuadamente debido a que no se toman las muestras necesarias para representarlas. Prácticamente aquí, al nosotros variar la frecuencia, que en este caso sería nuestro alternador, cambia unas figuras diferentes y en este caso no es posible reconstruir nuestra frecuencia. No es posible reconstruir nuestra función. Esto es debido a la forma que toma la señal de muestreo. Vamos a hacerla que se vea. Y vamos a pararla. Como se puede ver, en casos de muestreo muy grandes, pues prácticamente toma esta forma que es prácticamente una parte y no cambia. Si nosotros hacemos más pequeño esto, un voltaje más chico,
vemos que no toma buena forma nuestra señal muestreada. Este es en 30 kHz. Si lo ponemos a 50, pues incluso la forma es peor. Como se puede observar. En este caso se trabó. No toma una forma y por lo tanto no es posible reconstruirla. Es el efecto aliasing. Sé que grafique las señales de cada punto y anote los rangos de funcionamiento de cada una de las etapas. Es muy importante llegar a una conclusión práctica porque es el punto del circuito donde no se puede llegar a mostrar las señales de frecuencia o amplitud. Bueno, en esta parte decidí hacerla de manera, explicarla en el Word, que es prácticamente tomar nuestra señal de frecuencia a la como teníamos antes, que en este caso les di 1 kHz, y compararla. Vamos a menos 40 y ampliar. En este caso sería nuestra frecuencia mínima de la de muestreo y se compara con nuestra señal muestreada. Como se puede ver aquí, es la parte hecha en nuestro Word. Y para la máxima solamente necesitamos abrir nuestro potenciómetro a todo lo que da, a que es la frecuencia máxima de muestreo. Se trabó y ahí está, la actualizamos y es esta. El siguiente punto nos pide que retire la resistencia R5, que es prácticamente esta 0.27 kiloohmios, que está conectada a la terminal 2 del switch analógico, ya que afecta el comportamiento del circuito retenedor que se adicionará del muestreador. Prácticamente esta es nuestra resistencia del muestreador. Si nosotros la retiramos y directamente la pasamos a tierra, nosotros en el osciloscopio, que era nuestra señal verde, no aparece nada. Prácticamente el retenedor es la resistencia sería la función del retenedor. El punto 9 dice, añada el circuito la figura 2.6 de la salida del circuito a la figura 2.4, el cual realizará la función del retenedor que representa el segundo proceso que se debe aplicar las señales analógicas para transformarlas en señales digitales. En el manual podemos ver que es esta. Esta es ahora lo que vendría siendo nuestra señal de retenedor, pero lo va a convertir de señal analógico a digital. Es decir, que nosotros de aquí ya podemos trabajarla con un sistema binario. Entonces hacemos la modificación correspondiente, que es quitar esta parte y conectarla aquí. Entonces la señal que mide el retenedor es PDSDT. Cambiamos el nombre y lo corremos. Que es esta parte. Esta es la forma de nuestra señal, de la señal analógica digital. Con esta es la que se trabajará. Y anote los comentarios en cuanto a las formas obtenidas, así como los correspondientes, haciendo las pruebas también para diversos tipos de señales. Es decir, de nuestro mismo circuito vamos a compararla con otras señales. Entonces, para lo que vamos a hacer es primero poner esto en automático para que siga corriendo y vamos a cambiar esto por un generador de señales. No lo recuerdo. Es este. Es este de aquí, negativo a tierra, positivo a la señal. Y vamos a poner la resistencia de muestreo. Para comparar ambas. PDT, ok. Y vamos a quitar la parte del timer
B, D, T, y vendría siendo la parte amarilla. Vamos a cambiar, vamos a correrlo. Vamos a empezar con una señal senoidal de 10 voltios con una frecuencia de 1 kilo. Esta es nuestra señal de frecuencia en forma de senoidal. Podemos cambiarla a una triangular, podemos cambiarla a una de escalera, y también podemos cambiarla a incluso otro PWM o una de pulso. Y estas son las formas que va tomando. Y esto es prácticamente la elaboración de nuestra práctica, que es donde se genera nuestro muestrador y retenedor para cambiar nuestras funciones en tiempo real a tiempo discreto, como se mostraron en los pasos anteriores. Y eso es todo.